3 y el verso 12. Dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. ¿Por qué cito este texto, hermanos queridos? Porque hace algunos días atrás adquirí un libro precioso que en realidad andaba buscando, un libro de un mártir llamado Reverendo Richard Wurmbrand. Él es de ascendencia judía ortodoxa, y él escribió un libro por ahí por la década del 60 que se titula Torturado por la causa de Cristo, la iglesia mártir. Se lo muestro. Este es el libro: Torturado por la causa de Cristo, la iglesia mártir. Gloria a Dios. Del reverendo Richard Wurmbrand. ¿Quién fue Richard Wurmbrand? Como dije anteriormente, él fue un judío, ¿cierto?, que nació en la ciudad de Budapest en el año 1908, en lo que es Rumania. Nació en el seno de una familia judía ortodoxa, pero él practicaba, cuando él creció, él se convirtió en una persona atea. Él no servía a Dios, ¿cierto? Y suena un poco extraño, porque al nacer, ¿cierto?, en el seno de una familia judía ortodoxa, por supuesto que de haber tenido conocimiento de Dios, pero no creía en Dios. Y él se educó, ¿cierto?, en muy buenas universidades, tuvo muy buenos profesores. Él dice el libro que él hablaba 10 idiomas, una persona sumamente preparada. Bueno, esta persona, después que creció, conoció a su esposa Sabina, ellos se casaron, tuvieron un hijo que se llamó Mijail, no sé si actualmente vivirá, yo creo que sí. Y ambos profesaban lo que es el ateísmo. Ahora, Sabina también nació dentro del seno de una familia judía ortodoxa, o sea, ambos eran judíos ortodoxos, judíos de padre y madre, pero profesaban lo que era el ateísmo. Ellos no creían en Dios. Ellos vivían una vida muy acomodada, tenían muy buenos recursos, vivían muy bien. Ellos se dedicaban, como cuenta su hijo, ¿cierto?, a ganar dinero, a gastarlo, ¿cierto?, en las fiestas de la alta alcurnia, ¿cierto?, que ellos asistían, lo pasaban súper bien, disfrutaban con gente, ¿cierto?, de su estatus social, y esa era su vida: disfrutar la vida, pasarlo bien. Cuando llega en la década del 20, el 30 más o menos, aparece lo que es la tuberculosis. Richard, ¿cierto?, se enferma de tuberculosis, y los médicos le recomiendan que él ya no viva en la ciudad, ¿cierto?, por la contingencia de gente, de personas, sino que se vaya a vivir a partes más rurales para que esté más tranquilo, para así poder sanarse de la enfermedad de tuberculosis. Es así que él se va a los campos, se va a vivir a un campo retirado del país de Rumania, y llega a vivir para vivir más tranquilo. Resulta que en ese lugar vivía un pastor, creo que anglicano, un pastor evangélico, y este pastor siempre oraba y le pedía al Señor que, por favor, antes de morir, que él le pudiera testificar a un judío. Él siempre estaba orando por los judíos, siempre oraba por ellos, pero él le pedía al Señor que antes de morir, que el Señor le diera esa dicha, ¿cierto?, ese regalo de poder testificarle a un judío para que se convierta, porque él amaba mucho a su Señor Jesucristo y sabía que Jesucristo era judío, por lo tanto él necesitaba predicarle a los judíos. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos, por supuesto, ellos no creen en Jesús. Ellos están, como dice el libro romano, ¿cierto?, en el capítulo 9, el capítulo 11, están con una venda en sus ojos, han sido endurecidos en parte, pero él anhelaba, ¿cierto?, predicar a los judíos. Resulta que llegó Richard Wurmbrand, llega hasta este campo, ¿cierto?, y conoce a este pastor le predica el evangelio. Richard accede al evangelio, él se convierte al Señor, y después empezó a ser un ministro de la iglesia anglicana primeramente, después se convierte como ministro luterano. Y este pastor le regala una Biblia, ¿cierto?, en alemán, un Nuevo Testamento en alemán, y él empieza a leerlo y empieza a testificar a su señora. Su esposa, como era atea, ella era una mujer joven también, tenía 33 años, no quería cambiar su vida. A ella le gustaba esa vida de lujo, ¿cierto?, de pasarlo bien, de gastar el dinero, de la vida como cualquier persona de esa edad joven que quieren, entre comillas, disfrutar la vida, ¿cierto?, con lo que tienen. La cosa es que resulta que una vez, lo que cuenta el libro, fueron a una fiesta de esta de la alta alcurnia,
y su esposa y ellos empezaron a notar que la gente empezó a embriagarse, empezaron a tirar bromas, a insultarse y resulta que a Sabina no le gustó esto y le pidió por favor a su esposo que la sacara y se fuera. Pero él le dijo de forma muy estratégica, muy astuta, le dijo, no, pero ¿por qué no vamos a ir si lo estamos pasando súper bien? Obviamente lo estaba haciendo a él para así ella comprendiera que todas estas cosas son cosas ilusorias, ¿cierto? Que el dinero es algo superficial, que estas fiestas, ¿cierto?, satisfacen la carne, pero no satisfacen el espíritu, el alma. Así que le decía, no, quedémonos porque lo estamos pasando súper bien. Su esposa, hay un momento en el cual la fiesta ya se transformó y ella llorando le decía, por favor, sácame aquí, no quiero estar acá. Y le decía, pero si estamos pasándolo bien. Y ella le dijo, no, quiero irme de acá, por favor, si tú me sacas, yo mañana mismo me bautizo. Así que, por supuesto, Richard accedió, ¿cierto?, a esta petición y al otro día, ¿cierto?, se bautiza y ella empieza a servir al Señor junto con su esposo. Empiezan a servir en la iglesia. Él después se convierte en ministro, como dije anteriormente, empiezan a predicar el Evangelio y empiezan mayormente a predicarle a personas que eran de ascendencia judía, igual que él, a la misma gente también que vivía en esos campos, en los alrededores, y se convirtieron muchas personas, mucha gente que en ese tiempo profesaban, ¿cierto?, la ideología nazi, había comenzado el nazismo, ¿cierto?, y ellos empezaron a predicar, estas personas se convertían. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por supuesto los rusos vencen a los nazis, Rusia o la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, se anexa más y más países, ¿cierto? Llega a lo que es la ciudad, al país de Rumania o Rumanía, y envían a los soldados rusos, ¿cierto?, los soldados comunistas para tomarse el país, por supuesto. ¿Qué es lo que decide hacer Richard? Él decide predicarle a estas personas porque como él fue ateo en su inicio, él dice, no, yo tengo que predicar a estas personas porque ellos están en un error. Y no son ellos, sino que el sistema ateo, este sistema sanguinario, es lo que ellos los tiene cautivos, los tiene engañados, pero en su corazón hay una necesidad profunda. Así como la necesidad que tenía yo en mi alma, en mi espíritu, ellos también lo tienen. Ellos solamente obedecen a sus líderes, pero ellos no tienen una conciencia, ellos no tienen idea quién es Cristo. Resulta que él se acercaba, él les predicaba a estos soldados rusos, usaba una estrategia súper peculiar, súper especial, de que él, por ejemplo, los rusos les gustaban mucho los relojes. Y a las personas que pasaban, ellos como eran autoridad, le quitaban los relojes a las personas, andaban trayendo de forma extravagante, incluso hasta relojes despertadores andaban trayendo colgados, era algo como un poco cómico, pero le gustaban los relojes. Entonces Richard Wurmbrand toma esta estrategia y dice, perfecto, tomo estos relojes, los voy a llevar y voy a hacer como que se los estoy vendiendo porque me tienen que preguntar. Y él se acercaba, ¿cierto? Con la estrategia de vender estos relojes, pero lo que él iba a hacer, él iba a predicar el Evangelio a estas personas. Y ellos le decían, ustedes conocen a Jesús, ellos no tenían ni idea de quién era Jesús. Ellos saben que existe una vida eterna, ellos no tenían ni idea, ellos no conocían a Dios ni nada. Jamás se les enseñó el Evangelio, jamás se les enseñó de Jesucristo. Por lo tanto, estas personas creían en el mensaje de este varón, este tremendo varón. E incluso él llegó a ser tratados para poder pasar, ¿cierto?, y internarse, ¿cierto?, con estas personas. Por ejemplo, en esta carátula, o así hacía tratados, en las carátulas colocaba la cara de Carlos Marx, y escribía algunas líneas al principio, ¿cierto?, lo que significaba lo que es el comunismo. Pero después de las páginas siguientes, ¿cierto?, él escribía lo que era el Evangelio. Y él de esta forma, las personas leían el libro, al principio obviamente no se iban a extrañar porque aparecía la cara de Carlos Marx, ¿cierto?, y unas líneas del comunismo, ¿cierto?, del tratado de los comunistas, pero después por supuesto que venía lo que era el Evangelio y así empezó a ganarse estas personas. Un hambre increíble estas personas de poder escuchar el Evangelio, de creer, era algo increíble. Y así se empezó a ganar a muchos soldados rusos. Y hay que entender también, ¿cierto?, que el comunismo, ¿cierto?, cuando nace, cuando empieza, cuando estalla, ¿cierto?, la revolución bolchevique en 1917, en octubre de 1917, cuando Lenin, ¿cierto?, llega al poder, derroca al zar, ¿cierto?,
ellos instalan, ¿cierto?, el comunismo, y una de las frases míticas de Lenin, que él decía que él pensaba que la única forma de establecer el comunismo en Rusia era a través del terror de masas. Bueno, los comunistas hicieron cosas horripilantes, y el comunismo es algo asqueroso, un sistema totalmente ateo, pero este varón decidió predicar a estas personas. Cuenta el libro que un día, ¿cierto?, cuando iba a hacer bueno, lo que me faltó también, por ejemplo, ellos reunían a personas, hacían sus reuniones en las plazas, de forma secreta, reunían a familias, empezaban a predicar el evangelio, a los niños, ¿cierto?, le hacían unas catequesis, le hacían una escuela dominical, y cuando llegaban los soldados rusos a preguntar por qué hay tanta gente aquí, por qué hay tanto niño, y le decían, no, que nosotros estamos celebrando un cumpleaños. Y cada domingo celebraban un cumpleaños, pero en realidad lo que estaban haciendo eran haciendo culto, se estaban reuniendo para celebrar al Señor los servicios. Bendito sea su nombre, qué maravilloso. Y así lo hacían domingo tras domingo, hasta que un día esta persona, este reverendo, ¿cierto?, lo toman preso, los comunistas se lo llevan en un auto secreto y lo mandan a estas cárceles, ¿cierto?, de tortura. Y ahí empieza la historia, ¿cierto?, de martirio de Richard Wurmbrand. Él empieza a describir las formas de torturas que hacían contra los cristianos solo el hecho de creer en Dios. Ellos querían imponer a toda costa en la mentalidad de las personas el comunismo, el ateísmo. Y muchos mártires que aparecen en estos libros que el varón relata, ellos se negaban a rechazar el nombre del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? ¿Cómo nosotros nos podemos comparar a aquellos mártires que sufrieron martirio por no negar el nombre del Señor? Si estas personas se reunían. Y aquí aparece, por supuesto, la iglesia subterránea. ¿Qué quiere decir la iglesia subterránea? Que ellos se reunían en sus casas de forma secreta. Aún así, aunque el sistema comunista, el gobierno, le estaba prohibiendo que se reunieran, ellos seguían reuniéndose. Lo hacían de forma clandestina, por supuesto. Ellos no estaban faltando la moral, no, ellos estaban obedeciendo a su Señor. Porque el apóstol Pedro dice, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas personas, en ese tiempo, muchos grupos religiosos, muchas iglesias, empezaron, ¿cierto?, a confraternizar con el sistema comunista y empezaron a aliarse con ellos. O por supuesto que ellos eran pastores que se habían vendido al sistema por temor, porque no tenían la valentía, ¿cierto?, de enfrentar este sistema, así que prefirieron unirse al sistema comunista. Y obviamente ellos le dejaban hacer su servicio, pero era algo totalmente disfrazado, algo totalmente maquillado de forma perversa. Pero esta iglesia subterránea, que es la iglesia que fundó Richard Wurmbrand, seguían congregándose, seguían haciendo los servicios. Algo maravilloso. Y en estos tiempos creo yo que la iglesia también, como en el principio, como hay un precioso libro también, creo que una novela también, que se llama El mártir de las catacumbas. El mártir de las catacumbas, cierto, que es una novela que se refiere a los cristianos del primer siglo, que aún así seguían congregándose. Si nosotros también recordamos, por ejemplo, la carta, ¿cierto?, que el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre materialmente, ellos tenían que congregarse muchas veces arrancando, ¿cierto?, del tirano, ¿cierto?, de los Césares de aquellos tiempos, de Domiciano, que se le decía la bestia. Y esta iglesia, por ejemplo, en Esmirna, el Señor la elogia, una de las iglesias que el Señor elogia junto con la iglesia de Filadelfia. Y le dice a esta iglesia en Esmirna, dice, tú eres pobre, pero yo digo que tú eres rica. Dice. Tú eres rica. O sea, era una iglesia que el Señor la conocía, y ellos vivían en la pobreza, vivían bajo el martirio, eran perseguidos. Pero el Señor aún así estaba con ellos, el Señor los protegía, era algo maravilloso. Y ese ejemplo también creo yo que la iglesia también tiene que seguir. Por supuesto que nosotros vamos a citar el texto de Romanos capítulo 13, ¿cierto?, que debemos someternos a toda autoridad, porque no hay ninguna autoridad puesta, si no es puesta por Dios, ¿cierto? Y si no nos sometemos, ¿cierto?, a las leyes de Dios, estamos resistiendo, y eso acarrea condenación. Por supuesto que sí, nosotros tenemos que obedecer a nuestros dirigentes, orar por ellos, por supuesto. Pero si esas leyes se ponen por encima de lo que es la palabra del Señor, nosotros estamos en todo el derecho de rechazar eso y abnegarnos, abstenernos de obedecer a esas leyes que están por encima de la palabra del Señor. No hay ninguna ley que esté por encima de la palabra del Señor, ninguna. Por lo tanto, este varón empieza a congregar, ¿cierto?, a hacer esta iglesia mártir, esta iglesia perseguida en Rumania,
como a la iglesia subterránea. Después él llevado, como dije anteriormente, fue llevado preso, comienzan las torturas, ¿cierto? Torturas mentales. Él cuenta que lo colocaban, por ejemplo, en una silla sentado y él no podía, 17 horas así sentado, él no podía moverse para ningún lado, no podía hacer esto, porque si hacía eso lo golpeaban, colocaban una música, unas palabras que durante 17 horas al día, todos los días decían el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, una forma increíble de martirio, ¿cierto?, mental para la persona, volverse loco y rechazar el cristianismo, pero este varón nunca lo hizo, sufrió martirios terribles, horripilantes, que están descritos en el libro, pero aún así el Señor lo siguió bendiciendo. Él dice que cuando estaba solo, por ejemplo, le colocaban esposas en sus manos y le llevaban una sopa que decía una sopa asquerosa, abominable, se la tiraban y él tenía que ir a lamer como perro, ¿cierto?, esa sopa, ese alimento. Le daban una mitad de pan una vez a la semana. O sea, hermano, usted tiene que leer el libro, tiene que comprarlo, tiene que buscarlo donde sea. Es un libro precioso que tu mentalidad como cristiano va a cambiar. Este libro es un libro extraordinario. Yo soy amante por lo que son las misiones, por lo que es el evangelismo. Por eso yo no estoy de acuerdo, no me cabe en la cabeza cómo pueden haber iglesias que siguen encerradas, que no testifican a nadie, que no hay hermanos que se preocupan por su prójimo, que siguen viviendo su vida como si nada estuviera pasando, no sabiendo que un día el Señor le va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Entonces, claro, muchas veces no, que nosotros tenemos que trabajar dentro de la iglesia, tenemos que movernos dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa con las personas que están afuera? Esas personas hay necesidad, hermano querido. Cuando uno ha ido a predicar a las calles, uno se da cuenta de la necesidad de las personas. Y nosotros no podemos estar saciándonos nosotros mismos, guardándonos, como pensando que afuera no está pasando nada. Miles de almas están yendo al infierno. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por eso? No estamos haciendo nada. Y este libro lo que hace es abrir tu mentalidad, abrir tu mente y entender de que verdaderamente existe una iglesia que es perseguida, no solamente en Medio Oriente, no solamente en los países de África, en la China, sino que en muchos países hay iglesias que son perseguidas, cristianos que son perseguidos por predicar el evangelio. Muchas veces nosotros nos jactamos, no, que ese hermano no predica bien, ese hermano cómo predica, pero no importa, lo que está haciendo, él está evangelizando y está ganando alma. Tú tienes que evangelizar. Nosotros tenemos que dar testimonio del Señor Jesucristo. Si nosotros, como dijo una vez Josué León, cuando yo lo fui a ver por ahí el año 2011, ¿de acuerdo? Él dijo, una iglesia que no está formando evangelistas, una iglesia que no tiene un departamento de misiones, de evangelismo, que está educando a sus miembros para que vayan y salgan a testificar. Si esa iglesia no tiene ese departamento, no está haciendo eso, esa iglesia no tiene razón de existencia según el contexto del Nuevo Testamento y el libro de los Hechos. Y es una verdad. El cristiano de ahora no está evangelizando, el cristiano de ahora no está haciendo nada. Y esta literatura es la que nosotros nos abre nuestros ojos. Este varón de Dios tuvo que pasar muchos sufrimientos para poder hacer contrabandos de Biblia. Este varón tenía un amor tremendo por los comunistas. Él decía que él odia ese sistema diabólico del comunismo porque es lo más horripilante que hay. Pero él amaba con un amor entrañable a los comunistas, a las personas. Muchas de los soldados que mataron, las personas que mataron, dirigentes que mataron a su familia, ellos mismos después llegaron a su casa con el cargo de conciencia a pedirles que él orara por ellos. Muchos de ellos se convirtieron, y esos mismos soldados que torturaban a los hermanos dentro de esas cárceles de tortura, ellos mismos después se convertían a Cristo y ellos mismos después eran torturados, pero ellos morían felices por sufrir por el Señor. La pregunta es, ¿tú estás sufriendo por causa del Evangelio? ¿Tú estás derramando tus lágrimas por la persona que está en el mundo, que está en la calle, por los desamparados? ¿Qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo por preocuparnos de las demás personas? No estamos preocupándonos por nuestro hermano, estamos pasándola bien, estamos saliendo de vacaciones, disfrutando la vida como si nada estuviera pasando. Por supuesto, hay tiempo para todo, pero hay gente que está sufriendo necesidades en el mundo, en la calle, gente hambrienta, gente sedienta de pan literal, hambre. Está pasando hambre, gente que está en el alcohol, las prostitutas, las viudas, los pobres. El Señor nos dice en Mateo 25, en el juicio de las naciones, dice que Él conoció unas personas que lo visitaron, que le dieron de comer, que lo abrigaron cuando pasó frío, que lo visitaron cuando estaba enfermo, cuando estuvo preso también lo fueron a ver, le dieron alimento, le dieron abrigo.
Y ellos le dijeron, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros hicimos eso por ti? ¿Cuándo te vimos en esa situación? Nosotros lo hicimos. Y el Señor les dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, de estos pequeños, de mis hermanos, a mí también me lo hiciste. Y había otro grupo también que el Señor le hizo lo mismo. Y el Señor dice, pero Señor, ¿pero cuándo fue que yo te vi en esa situación? ¿En qué momento? Y el Señor le dice, por cuanto no lo hiciste a estas personas, tampoco a mí me lo hiciste. Y le dice, maldito sea, al fuego eterno preparado para el día de los ángeles. Usted se da cuenta que el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 14, verso 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Habrá persecución, la iglesia va a ser perseguida, habrá dificultades para predicar el Evangelio, pero benditos sean aquellos varones que aún así predican el Evangelio, que hay amor por las almas. Pero ¿qué va a pasar con aquellas iglesias que no están haciendo nada? Que se están alimentando solamente ellos. No tienen razón de existencia, según lo que decía el varón Josué Irión. Y es algo correcto, porque son iglesias, son inertes, que no tienen vida, no están dando vida a nadie, se están alimentando entre ellos solamente. No hay amor por las almas. Y la iglesia tiene que comprender que nosotros fuimos llamados a ser discípulos, a testificar de Cristo a las demás personas. Tenemos que salir a las calles, volver a predicar la palabra del Señor, volver a predicar el Evangelio, que es tan necesario. Hay gente que se está muriendo espiritualmente, gente que necesita oír el Evangelio del Señor y nosotros no estamos haciendo nada. Es necesario volver a esa senda antigua. La senda antigua no significa de lo que usted sabe, hablando de forma de ropa, nada de esas cosas. La senda antigua significa volver a la palabra del Señor. Eso quiere decir nosotros volvamos. El profeta Jeremías dice, paraos los caminos y preguntad cuáles son las sendas, dice. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Y hallaréis descanso para vuestras almas. El profeta lo que está diciendo, vuelvan ustedes, vuelvan al Sinaí. Porque en el Sinaí fue donde se entregaron los mandamientos a Moisés. Ahí se entregó la ley. Y el profeta le está diciendo, vuelvan ustedes a la senda antigua. ¿Cuál es senda? Vuelvan al Sinaí. Vuelvan lo que se entregó, a esos mandamientos. Y lo mismo el Señor nos dice en este día, nos dice lo mismo. Volvamos a esa senda, a esos lugares donde se evangelizaba, donde se preocupaba por las demás personas. No podemos vivir pensando que estamos agradando al Señor si no estamos haciendo lo primero que Él mandó. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo creo que es el reto para nosotros. Si nosotros no estamos evangelizando, si nosotros no estamos dando testimonio, estamos mal, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Amén. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el Señor también dice que Él está llamando obrero a su viña. No está solamente está llamando a ir a hacer aseo a la iglesia, a trabajar dentro de Él está llamando a ganar almas, a ir a buscar a las personas que están perdidas. Si cuando Cristo te llamó a ti, me llamó a mí, para que nosotros nos salvó, es para que nosotros hagamos más discípulos, no para que estuviéramos encerrados escuchando toda semana el mismo mensaje. No, Cristo quiere que nosotros demos fruto, y ese fruto es que nos preocupemos y ganemos a esas personas para que la iglesia se llene de personas convertidas. La iglesia, incluso cuando el Señor llama en esa parábola, en esa historia, ¿cierto?, de la gran cena, le dice a sus discípulos, vayan y tráiganlo. Pero no quieren venir, no importa, vayan igual y esfuércenlo a entrar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dicen, agárrenlos por la fuerza si es posible y tráiganlo. No estamos diciendo que vamos a agarrar a una persona y vamos a agarrar por el cuello, no. Pero estamos diciendo que insistamos, predicamos la palabra, no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente sea renovada cada día. Cada día nuestra mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Torturado por la causa de Cristo, la iglesia mártir. Le voy a leer la parte de atrás para que comprendan un poquito. Dice, torturado por la causa de Cristo. Relata la continua tortura física, hambre, frío y angustias producidas por el lavado de cerebro y crueldad infrahumana a que son sometidos miles de cristianos en las cárceles de países comunistas, donde son perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Es el testimonio viviente de un pastor rumano que experimentó y presentó meses de solitario encierro y 14 años de tortura de toda índole, como resultado de la despiadada persecución en contra de todo lo que hable de Cristo y su doctrina. ¿Cuál fue su crimen? Es la pregunta. Al igual que el de muchos otros que han sido
y están siendo torturados, su ferviente fe en Jesucristo y el testimonio público de ella. Reunidos en hogares, sótanos, bosques, algunas veces abiertamente en esquinas y parques públicos, estos fieles persisten en declarar su fe en Cristo, aún a pesar de las crueles consecuencias que experimentan por esta razón. Es un relato de valor, fe e increíble y milagrosa resistencia de nuestros hermanos perseguidos que deben animarnos a perseverar y a orar por todos los que sufren por la causa de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Que el Señor te bendiga grandemente. Este libro tú lo puedes conseguir. Yo lo compré en la CLC, Centro de Literatura Cristiana, me costó menos de 5.000 pesos. Es un libro de bolsillo, pero es un libro precioso. Cuenta con alrededor de 160 páginas. Es una lectura muy rápida porque tú te vas a meter en el libro, te vas a profundizar en él. No te va a aburrir jamás, te va a aburrir, porque el testimonio es extraordinario, es precioso. Junto con el libro Los Mártires, es el segundo libro más precioso que he leído. Y el testimonio de este varón es increíble, un hombre que se convirtió a Cristo de una manera extraordinaria, que son dignos de imitar, de los cuales el mundo no era digno, como dice el libro de los Hebreos. Que el Señor te bendiga. Yo soy tu hermano Jonathan Fuentes y prontamente estaré con otros libros, si así lo permite. Que el Señor te bendiga. Amén.